Bueno, en este último, buenas tardes a los que están por allá. En este último bloque, en este último encuentro nuestro, a ver si podemos por lo menos constatar juntos la recepción que ha tenido el libro de Isaías en la comunidad cristiana, ¿no? Y ver cómo los evangelistas, sobre todo, han visto el libro de Isaías como clave de interpretación de la persona y de la misión de Jesús. En el Nuevo Testamento aparecen más de 400 citas, alusiones o paráfrasis que remiten al libro de Isaías, muchas, ¿no? Hemos dicho que en general son los tres libros más citados en el Nuevo Testamento, son el libro de Isaías, el libro del Deuteronomio, el libro de los Salmos. Son libros preferidos por la comunidad cristiana, ¿no? Los han sentido como sus libros, ¿no? Y también las comunidades cristianas son comunidades pequeñas dentro del judaísmo. El cristianismo naciente está constituido fundamentalmente, al principio sobre todo, por judíos, ¿no? Por judíos que leen la Biblia, ¿no? Entonces leen la Biblia, es nuestro Antiguo Testamento, pero es su Biblia, ¿no? Eso es lo que consideraban su Biblia. No existía un Nuevo Testamento, por lo tanto se leía la escritura que se citaba, era la Torá, los profetas y los escritos o los salmos, ¿verdad? Y todos los escritos del Nuevo Testamento hacen referencia al libro de Isaías. Y las referencias son incluso en los estratos más antiguos de la formación del Nuevo Testamento, por ejemplo, en lo que los estudiosos llaman fuente Q, es decir, la fuente de los dichos de Jesús, ¿no? Que probablemente no existiera en una forma sola. Se habla de la fuente Q, pero probablemente haya habido varias colecciones en las distintas comunidades de los dichos de Jesús. Muchos de estos dichos de Jesús contienen, estos dichos de Jesús recolectados, coleccionados en estos escritos, contienen referencias explícitas al libro de Isaías. Hay muchos de los temas fundamentales del Nuevo Testamento son fundamentados, valga la redundancia, con referencias al libro de Isaías, ¿no? Vale decir que este proceso que nosotros hemos constatado de relectura del libro de Isaías continúa en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un repaso general y vamos a detenernos en 2 capítulos como para verlo un poquito más detenidamente, ¿no? Bueno, fíjense que el tema incluso hasta el nombre y el género literario nuevo que se forja en las comunidades cristianas, que se llama Evangelio, toma incluso su nombre, lo toma del Deutero Isaías, ¿cierto? Evangelio o buena noticia, ¿no? Lo que decíamos Besorá, ¿no? Y como un evangelio, como quizás el más antiguo, como narración de Jesús, el Evangelio de Marcos comienza así: comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y tomando el término buena noticia, evangelio, que si bien tiene connotaciones en la cultura romana, en un contexto judío, es claramente una referencia a Isaías 40, a Isaías 41, 27, a Isaías 52, 7, etc., ¿no? Sobre todo cuando el Evangelio comienza así: comienzo del Evangelio de Jesús, de la buena noticia de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías, y precisamente cita: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, cita de Malaquías en realidad, que ha de preparar el camino, y ahí se pasa al libro de Isaías 40. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Interesante porque la categoría evangelio, buena noticia,
está inmediatamente relacionada en el libro de Isaías con el advenimiento del reinado de Yahvé. Y en el Evangelio, en los Evangelios, en la predicación de Jesús, la categoría Evangelio, buena noticia, está intrínsecamente relacionada con la llegada del reino, ¿no? De hecho, en el mismo Marcos, si seguimos ese mismo capítulo primero, la primera predicación de Jesús, que es la de Marcos 1, 14, 15, dice: después que fue entregado Juan, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios. Otra vez, ¿no? Buena noticia, Evangelio. No sé por qué en el 1.1 el traductor aquí ha traducido Evangelio y aquí ha traducido buena noticia. Pero bueno, es un criterio de los traductores, ¿no? Y proclamaba la buena nueva de Dios, proclamaba el Evangelio de Dios. 2 puntos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena noticia. Fíjense cómo esta categoría, buena noticia, Evangelio, es la que nosotros hemos reconocido en el anuncio del segundo Isaías, ¿no? A partir del capítulo 40, el tiempo se ha cumplido, es decir, el tiempo de la pena, el tiempo del trabajo forzado, el tiempo de la expiación, se ha cumplido, ¿no? Ya está, empieza un tiempo nuevo. Entonces, una mirada hacia adelante es esta recepción de la buena nueva, de la buena noticia. Y Jesús, que va al mismo tiempo predicando la buena noticia, va convocando una pequeña comunidad de los que acogen esa buena noticia y formando con ellos esta primicia de la novedad, que es la de la comunidad cristiana. Entonces, la misma categoría central en el Evangelio, en la predicación cristiana, que es la de buena noticia y la del reinado de Dios, están forjadas según las categorías del libro de Isaías y sobre todo del segundo Isaías, como hemos visto, ¿no es cierto? Berges hace un interesante repaso por los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, San Pablo y el Apocalipsis, sobre todo, así distingue Evangelios y Hechos, Pablo y Apocalipsis, ¿no? Y va mostrando cómo muchas veces los textos están citados según el hebreo y otras veces citados según el texto de los 70, ¿no? Que muchas veces transforma el texto hebreo, ¿no? No es una mera traducción, nunca ninguno de los textos de los 70 es mera traducción griega del hebreo, siempre hay diferencias, y muchas de las variantes no pueden obedecer simplemente a errores de copista o errores de comprensión, sino que son deliberadas reinterpretaciones del texto anterior, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones, como digo, cita los evangelios citan el libro de Isaías, ¿no? Y fíjense cómo en momentos centrales como esto, ¿no? El comienzo de la predicación de Jesús en el Evangelio de Marcos está definido con estas categorías centrales en el Deutero Isaías, ¿no? La autopresentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret en el capítulo 4 de Lucas asume como carta, como cédula de identidad, como documento, el texto de Isaías 61 mezclado con Isaías 58, ¿no? Cuando se presenta, dice, se presentó en la sinagoga el sábado como era su costumbre, le pasaron el libro, tocaba leer Isaías, abrió el libro en el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado con la unción y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, etc., ¿no? Cierra el libro, lo entrega al ayudante y dice: esta palabra se ha cumplido hoy aquí, delante de ustedes, así identificándose como aquel sujeto que en el texto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, como ese siervo que es enviado por Dios junto con su Espíritu, ¿no? En la misma línea de Isaías 48, 16, Isaías 61, ¿no? Entonces, momentos centrales de la predicación y de la vida de Jesús están interpretados según estos textos de Isaías, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de las curaciones realizadas por Jesús, enseguida el Evangelio de Mateo apela a
al texto del Deutero Isaías, retomando textualmente muchas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en las curaciones concretas, el quebrantamiento de las barreras sociales y culturales, Jesús se mueve en la línea de la predicación de Isaías. Y por ejemplo, en Mateo 4:12, cuando se presenta el comienzo de esta predicación en Mateo, él viene de Galilea, empieza capítulo 4, dice entonces Juan 4:12, cuando oyó que Juan había sido entregado, es el paralelo a Marcos 1:14-15, es decir, cuando lo encarcelan a Juan, Jesús comienza su misión, casi como que entendiera como signo de que ahora es su turno. Entonces, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera, según la fórmula característica del Evangelio de Mateo, para que se cumpliera la escritura que dice, ¿no? Aquí dice explícitamente, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de Transjordania, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz, a los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz ha amanecido. Es el capítulo 8, versículo 23b de Isaías, que introduce uno de los 3 textos mesiánicos que nosotros descubríamos en la primera parte del libro de Isaías, ¿no? Cuando precisamente se va a hablar del nacimiento del niño, un niño nos ha nacido, y se le va a poner o a nombrar con los 4 nombres de la nación, ¿no? Entonces, identificándose así, de esta manera, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces, Mateo interpreta la llegada de Jesús a Galilea como el cumplimiento de esa palabra de Isaías, ¿no? Y entonces, incluso el carácter que tiene de cumplimiento de este proyecto, y después en el libro, bueno, aquí subraya Berges, por ejemplo, incluso un cambio en la traducción, ¿no es cierto? No usa el verbo brillar, ¿no es cierto?, sino amanecer, ¿no? Una luz ha brillado, dice, y aquí emplea una luz ha amanecido con el verbo anatello, que subraya más bien el carácter político del Mesías judío en contraposición con el culto imperial romano. Entonces hay una alusión allí política velada hacia esta presencia de Jesús, ¿no? Que lo relaciona quizás con la estrella o el solcito que aparecía sobre el imperator en las monedas acuñadas por el imperio, ¿no? Que el amanecer no designa en primera línea el punto cardinal del este, el oriente, la salida del sol, sino esta implicación. Y aquí acuérdense que en la salida del sol, el brote del sol, ¿no?, que aquí aparece con este nombre o este verbo anatolé, que es el que traduce el verbo frecuentemente usado por el segundo Isaías, que es el verbo tzamach, brotar, germinar. Decíamos que tiene esa connotación salvífica tan fuerte, según como dice Berges, la botánica de salvación que tiene el libro de Isaías, y que está también detrás del nombre mesiánico del brote o el germen, ¿no es cierto?, que aparece también en Jeremías 23, Jeremías 33 y en Zacarías, ¿no?, con una alusión a Zorobabel, al heredero del trono de David. El mismo uso del término Nazoraios en Mateo 2:23, también es bastante probable que apunte más bien a eso, al Netzer de Isaías 11:1, ¿no? Sale un brote, un retoño del tronco de Jesé, ¿no? Porque normalmente para hablar de nazareno o de nazireo se usan otros términos en
en griego y no este que aparece en Mateo 2:23, ¿no? Cuando en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, Evangelio de la Infancia, se habla de la llegada de los magos de Oriente, a quien nosotros hemos hecho reyes, pero son magos, ¿no? Les llegan los magos de Oriente. Si bien es cierto que se aplica aquí, la adoración de los magos, dice el título de la Biblia de Jerusalén, y aparece la llegada de los magos a Belén, y aparece contextualizado según la cita del profeta Miqueas, capítulo 5. Sin embargo, la misma llegada a la casa con sus ofrendas, le ofrecieron sus dones, oro, incienso, mirra y la presencia de esta estrella que guía, ¿no? Aparece como una referencia al capítulo 60 de Isaías, ¿verdad? La promesa de que pueblos y reyes van a ponerse en camino para peregrinar, llevando consigo regalos, van a peregrinar hacia ese lugar a partir del cual brilló la luz de Dios. Acuérdense cómo empieza el capítulo 60 de Isaías: en medio de la tierra a oscuras brilla la luz de Jerusalén, ¿verdad? En esa misma línea se puede seguir también los textos. En el Evangelio de Mateo, quizás la más famosa y clave de las citas del Evangelio de Mateo es la del capítulo 1, versículo 23, cuando interpreta el evangelista el nacimiento de Jesús según el texto de Isaías 7:14, ¿verdad? Dice el texto: dará a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No se olviden que Jesús, Yeshua o Yehoshua son nombres emparentados, ¿no? Josué, Jesús, Isaías, son nombres que provienen de la misma raíz, son distintas formaciones con la misma raíz relacionados con el verbo salvar, ¿no? Entonces, dará a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De nuevo, Mateo dice: todo sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. 2 puntos: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y uno dice: ¿qué tiene que ver si le pone Emmanuel, no le pone Jesús? La comunidad cristiana que ha leído este acontecimiento como el cumplimiento de aquella profecía, es decir, ha reconocido en Jesús la actuación de Dios, la presencia del Dios con nosotros. Otra vez, el nosotros del Emmanuel aparece también leído desde el nosotros de la comunidad cristiana, ¿no es cierto? Aquí, como bien saben, hay un cambio significativo para nosotros, por lo menos en la traducción, ¿no es cierto? Cuando el texto hebreo dice simplemente Alma, joven, ¿no es cierto? El texto griego traduce no con neanis, que sería la palabra griega para traducir la joven, sino que lo traduce con la palabra parthenos, que sería la traducción griega del hebreo betulá. Sin embargo, tampoco hay que apurar demasiado la cuestión, porque no siempre aparecen tan diferentes los sentidos de estas palabras en el hebreo y en el griego, ¿no es cierto? Pero ciertamente que es un cambio, y un cambio intencional, el que aparece allí. Y la cita que hace Mateo la hace justamente del texto griego que tiene la palabra virgen, ¿no es cierto? La palabra parthenos, como signo del nacimiento, de la concepción virginal de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces vemos cómo estos textos aparecen en lugares claves para la interpretación de la figura, y después vamos a ver de la misión de Jesús, ¿no es cierto? También aquí subraya Berges como hay una tercera persona de todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, ¿no? La tercera persona, es decir, le dirán, le pondrán por nombre Emmanuel. Es la comunidad de aquellos que confiesan que a Jesús como Salvador, y que ven en él, en la persona de Jesús, la presencia misma del Dios con nosotros, obrando la salvación
en medio de ellos, ¿no? Cuando el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, narra ya después del sermón inicial, ¿no es cierto?, el sermón de la montaña, en el capítulo 8 empieza a hablar de las curaciones, termina diciendo en el versículo 17, 8:17, ¿no? Al atardecer, 16, le trajeron muchos endemoniados y él solo con una palabra expulsó a los espíritus, curó también a todos los que se encontraban mal, para que se cumpliera, de nuevo, lo dicho por el profeta Isaías. 2 puntos. Él tomó nuestras flaquezas, cargó con nuestras enfermedades. El texto de Isaías 53, versículo 4. Si se fijan, también aquí, entonces, si bien la traducción de los 70 habla de tomó sobre sí nuestros pecados, cargó sobre sí nuestros pecados, dice hamartía en el griego de los 70, aquí habla de tomó sobre sí nuestras flaquezas, nuestras debilidades, cargó con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades, ¿no? Mostrando así a Jesús que elimina las enfermedades y las debilidades reales de la comunidad, manifestándose así como la presencia del Dios de Emmanuel que cura y salva, ¿no? Bueno, la más extensa cita de cumplimiento es la que aparece aquí en Mateo en capítulo 12, ¿no?, versículos 18 al 20, cuando dice que Jesús, al saberlo, se retiró de allí, le siguió una gran muchedumbre y lo fue curando a todos. Luego les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Ven cuántas veces Mateo apela a las citas del cumplimiento y en todos estos casos echa mano del libro de Isaías, ¿no?, como clave de interpretación de la figura de Jesús? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: este es mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien me complazco. Pondré mi espíritu sobre él anunciará el juicio a las naciones, no disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces, aquí parece orientarse, sobre todo al principio, más bien por el texto hebreo que por el texto griego. El texto griego introduce la palabra Jacob Israel allí, bastante coherente, digamos, en el contexto, pero que no está en el hebreo, ¿verdad? Y aquí lo deja como abierto para poder aplicarlo a Jesús, ¿no? Y aparece aquí la paradoja de un Mesías que actúa en la pequeña localidad de Judea, pero a pesar de ello, o justamente a través de ello, desarrolla una acción que va a tener efecto en todas las naciones, en todos los pueblos, ¿no? En su nombre pondrán las naciones su esperanza, ¿no? Esta apertura a todas las naciones, a todos los pueblos, que es lo que después Mateo va a ver iniciado en la predicación de la comunidad cristiana a partir de la resurrección en el capítulo 28, ¿no?, cuando se ha enviado a todas las naciones a predicar en su nombre, ¿no?, en su nombre. Entonces, es como un inicial cumplimiento de lo que Isaías ve en su visión del capítulo 2 y del capítulo 12 y de lo que aparece al final en el escrito de Isaías que hemos visto esta mañana. Curioso también el modo como interpreta la predicación de Jesús, ¿no? La cuestión de la predicación en parábolas, tanto en Marcos, si queremos leer el capítulo 4, como en el capítulo 13 de Mateo, que es donde contiene el sermón en parábolas, y la interpretación que se hace de este modo de hablar de Jesús, ¿no? En el capítulo 13, versículos 14, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Sus discípulos se acercaron y le preguntaron, y él respondió: es que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Vosotros, ellos. Empieza a haber como una división, unos que tienen acceso a este conocimiento, a esta sabiduría, y otros no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿no? Ahí la traducción
a veces yo creo que más bien la presión va para que mirando no vean y oyendo no entiendan, ¿no? En ellos se cumple, que eso es lo paradójico de la cuestión, en ellos se cumple la profecía de Isaías: oír oiréis, pero no entenderéis; mirar miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de ese pueblo, han hecho duros sus oídos, han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, con su corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven lo que ven, dichosos los oídos de ustedes porque oyen lo que oyen. Ya habrían deseado tanto ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron, ¿no? Capítulo 6 de Isaías entonces aparece como el texto clave para interpretar esta forma de hablar de Jesús y el rechazo de una gran parte de su audiencia, ¿verdad? Bueno, se puede seguir muchos de los textos de Mateo en este mismo sentido. Por ejemplo, el del capítulo 15, para seguir el orden, cuando versículo 8, también tienen aquí la cuestión sobre la práctica religiosa de los judíos de la audiencia de Jesús, los judíos fariseos, que se quejan del modo de actuar de Jesús y de sus discípulos, que no respetan las tradiciones, ¿cierto?, de los mayores. Y él les dice: hipócritas, qué bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que solo son preceptos humanos. Entonces, de esta manera interpreta con la versión griega de Isaías 29:13 esta conducta de los fariseos, de la gente más religiosa de su tiempo, a quien tilda aquí de hipócritas, ¿no es cierto?, que honran con los labios, pero su corazón está lejos. En el capítulo 21 del mismo Mateo, cuando rodeado del júbilo del pueblo entra Jesús en Jerusalén, la escena se interpreta con textos tomadas de los profetas, ¿no es cierto?, del 21:5. Esto sucedió, en el versículo 4, para que se cumpliese lo dicho por el profeta otra vez, ¿no? Decid a la hija de Sión: mirad, tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. De esa manera, el texto principal es de: mira, tu rey viene a ti montado sobre un asno. Eso es de Zacarías, pero la introducción, decid a la hija de Sión, es de 62:11, de Isaías 62:11, de manera que interpreta la llegada del rey como la llegada del Salvador, ¿no? En el capítulo 62, versículo 11 de Isaías, en la versión griega, utiliza la palabra soter, Salvador, el que viene a ti como Salvador. Así también en textos como, por ejemplo, si pasamos de Mateo por ahí a Lucas, capítulo 22, versículo 37, aparece citas, de las pocas citas referidas a Isaías, al Antiguo Testamento en general, en la Pasión. Es decir, muchas veces hay alusiones más bien, guiños intertextuales, pero citas explícitas como las que ha hecho Mateo o las que han hecho los evangelistas en los tiempos anteriores del ministerio de Jesús, no aparecen tanto en el relato de la Pasión, ¿verdad? Sin embargo, aquí, cuando se habla de cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, cuando se envíe, perdón, ¿os faltó algo?, le pregunta Jesús. Ellos contestaron: nada. Y añadió: pues ahora, el que tenga una bolsa que la tome, y también alforja. Y el que no tenga, que venda su manto y se compre una espada. Porque yo os digo que es necesario que se cumpla
en mí lo que está escrito. Ahí está de nuevo referencia a la Escritura. ¿Y qué es lo que está escrito? Ha sido contado entre los malhechores. Cita de Isaías 53, es decir, el siervo muere como un malhechor, entre malhechores. Es cita de 53:12. Entonces, ese texto en plena, digamos, en las puertas de la pasión. Fíjense, la nota de la Biblia de Jerusalén dice en 22:37, Lucas es el único evangelista que aplica a la pasión de Jesús el oráculo del siervo sufriente. Lo volverá a hacer en el capítulo 8 de los Hechos, cuando el eunuco de la reina de Candace va en el carruaje leyendo Isaías y se le acerca a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces se sube al carruaje, le explica el texto y al llegar al final le explica el texto en referencia a Jesús, es decir, el texto del cuarto poema del servidor aplicado a Jesús. Y es entonces la mano del mismo Lucas en los Hechos quien aplica de nuevo el mismo texto a la pasión de Jesús. Y es quien le va a dar a Jesús el título de siervo, ¿no? Varias veces en el libro de los Hechos, sobre todo en los discursos de Pedro, Pedro habla de resucitó a su hijo, a su siervo Jesús, ¿no? Fíjense que tiene muy, digamos, sabor de antiguo, porque es un término que después la iglesia deja de aplicar a Jesús, así que tiene el sabor de ser uno de los términos más antiguos aplicados a Jesús en la predicación apostólica, ¿verdad? Bueno, esto es en Lucas, ¿verdad? En Lucas, en Hechos, ¿no es cierto? 8, hemos dicho, y en Hechos 13 también aparece aplicado Hechos 13, 34. Dice, también nos anunciamos la buena nueva, vuelve a utilizar la expresión también isaiana, de que la promesa que Dios hizo a los antepasados la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y lo resucitó de entre los muertos para que nunca experimentase la corrupción. Conforme a la declaración, os daré las cosas santas de David, las verdaderas. La traducción, en realidad es una traducción de Isaías 55:3, que veíamos esta mañana, las promesas de David atribuidas aquí a los cristianos en este caso, ¿no? Es decir, la nota de la Biblia de Jerusalén habla de promesa de santidad como de un don reservado a los tiempos mesiánicos que fluirá del nuevo David, que es este Jesús resucitado, ¿no? No es el siervo David, es el siervo Jesús. Es la traducción que sigue, la cita del texto de Lucas, como normalmente pasa, sigue la traducción de los 70, ¿no? del texto. Lo curioso es que al final del libro, al final de la obra lucana, ¿no es cierto?, que cubre Evangelio de Lucas y Hechos, y según Martini también las pastorales, sería la tercera generación lucana, pero bueno, en este díptico que es el Evangelio de los Hechos, el texto de los Hechos de los Apóstoles termina cuando en ese capítulo 28, de una manera así desconcertante, vamos a ver, porque bueno, Pablo está allí en prisión domiciliaria, o así podemos llamar, en Roma. Le señalaron un día y vinieron mayor número a donde se hospedaba. Él iba exponiéndoles el reino de Dios. Otra vez, ¿no es cierto? Una expresión que también se explica desde las categorías de Isaías. Él les iba exponiendo el reino de Dios, les hablaba de Jesús e intentaba convencerles, basándose en la ley de Moisés y en los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos creían lo que decían, pero otros, en cambio, permanecían incrédulos. Hoy está también, ¿no? Unos creen y otros no. Cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se despedían, Pablo dijo una sola cosa. Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a ese pueblo y dile, escucharéis bien, pero no entenderéis. Miraréis bien, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos,
y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que la escucharán. Y se termina prácticamente el libro allí de esa manera tan curiosa, ¿verdad? Y digo curiosa porque el texto termina justamente con una cita amplia de Isaías 6, que ya hemos leído varias veces, referida aquí, o para explicar aquí esta incredulidad de la comunidad judía que es la que se acerca a Pablo a escucharle allí en Roma, una comunidad judía importante. Y curioso que termina de esta manera así, que el pueblo en su mayoría, el pueblo judío, la comunidad judía en su mayoría no aceptara esa salvación, que está narrada en los relatos lucanos de la infancia con una fuerte connotación isaiana, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito eso, me parece de los textos más interesantes de Lucas, ¿no? Vamos a ver. Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Es decir, son los capítulos más lucanos de Lucas, es decir, porque son los que no toma él de las fuentes, ¿no es cierto?, según la forma clásica de entender la composición de los evangelios sinópticos, sino que son el Sondergut, el patrimonio propio de Lucas, ¿verdad?, en su evangelio, los capítulos 1 y 2. Y entonces, por ejemplo, podemos leer en el relato de la infancia, el capítulo 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a leerlo, capítulo 2, versículos 22 hasta 38. Lo leemos. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Bueno, fíjense hasta ahí. Dice el texto que vivía entonces fíjense la centralidad que tiene la ciudad de Jerusalén en el Evangelio de Lucas, ¿no? Comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén, ¿no? La ciudad de Jerusalén es el lugar de la salvación por excelencia. Un profeta no puede morir fuera de Jerusalén, dice, en Jerusalén, ¿no? Y parece nombrada en momentos claves de la vida de Jesús, ¿no? En el momento en el que decide Jesús, encaró decididamente para Jerusalén, dice el capítulo 9, versículo 51, y empieza el camino a Jerusalén que dura 10 capítulos en el Evangelio, ¿verdad? El texto, el final del Evangelio termina en Jerusalén, el libro de los Hechos comienza en Jerusalén y desde allí se expande hasta los confines de la tierra, otra idea también muy presente en el Deutero Isaías, ¿verdad? El tema de los confines de la tierra. Pero aquí entonces, la centralidad de la ciudad de Jerusalén, dice allí vivía un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa que esperaba la consolación de Israel, ¿no? Dos términos bien importantes para lo que nosotros tenemos allá. La consolación de Israel, o la consolación habla de Jerusalén, y la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que desciende sobre el siervo o desciende sobre aquellos que reciben la salvación de Dios, ¿no? Acuérdense que el siervo no es solo una persona, no solo ha de poder aplicarse a Jesús, sino todos los que en él creen, ¿no es cierto?, los que aceptan seguir su camino. Bueno, ahora, ¿cómo sigue? Pensemos, Luis. Movido. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo,
Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo. Bueno, fíjense en el texto del Nunc Dimittis, del cántico de Simeón, fíjense de dónde están tomados los textos. ¿Qué dice? Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, todas las categorías del Deutero Isaías en 3 versículos. Sí, más que evidente, ¿no? Es decir, los ojos que ven la salvación, he visto con mis propios ojos, preparado a la vista de todas las naciones, ¿no? Del 52.7, y 46.3, etcétera, luz para alumbrar a las naciones, luz de las naciones, ¿no? Alianza del pueblo, luz de las naciones, capítulo 42.6, capítulo 49.6, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces la primera persona que sale a recibirlo al niño que estaba esperando y ve en ese niño el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Qué esperaba Simeón? La consolación de Israel. En Jesús llega el que consuela a Israel. Vamos a seguir el texto. Su padre y su madre, versículo 33 siguiente. Su padre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlo, dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Bueno, ahora otra persona le sale al encuentro. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La redención de Jerusalén. Fíjense, una figura masculina, una figura femenina. Esperan la consolación de Jerusalén, de Israel, esperan la redención, la liberación de Jerusalén. Es decir, más que evidente que el texto está construido sobre las categorías, está estructurado sobre las categorías del Deutero Isaías, ¿no? Yo estoy convencido de que Lucas escribía su evangelio recordando las cosas o recibiendo la tradición de Jesús y con el libro de Isaías en mano izquierda. Escribía con la pluma en la derecha y el libro de Isaías en la izquierda, ¿no? El evangelio de Lucas es casi un midrash de una actualización del libro de Isaías. Es imposible entender los textos, sobre todo los de Lucas, todos los del Nuevo Testamento, sin tener en cuenta las categorías del libro de Isaías, fundamentalmente la del segundo Isaías, ¿no? Y si bien es cierto, y la predicación misma de Jesús está llena de estas mismas alusiones, ¿verdad? Y la profetisa Ana, que fue todo tiempo viuda, ¿puede ser como una imagen de aquella Jerusalén, claro, del segundo Isaías, que también era viuda y esperaba? Ambos, ¿no es cierto? Ambos personajes, una figura masculina, sí, Simeón, y la figura femenina, ella como viuda que espera y recibe a aquel en quien se encarna la redención de Jerusalén. Sí, es la figura, en la figura de estos dos personajes, Lucas está proyectando toda la esperanza de Israel y de Jerusalén, ¿no? Que son los dos objetos de la acción salvífica de Dios en la segunda parte de Isaías, ¿no? Fíjense todos los cánticos estos que aparecen
en 42, bueno, en el 42, 13 no tanto, pero en 44, 23, en 49, 13, 52, 7 al 10, el destinatario de la acción salvadora de Dios es o Israel, Jacob, o Jerusalén, Sión, y la acción está definida como liberación o redención por un lado y consolación por el otro, ¿no? Y después el tema de la manifestación de la gloria, ¿no? La gloria de su pueblo Israel, ¿no? En ti manifestaré mi gloria, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un panorama interesante de cómo el peso enorme que ha tenido el libro de Isaías en la comunidad cristiana, ¿no? Que han forjado la interpretación de la persona de Jesús y de su misión según la luz que les daba el libro de Isaías. Ha alimentado la esperanza de esta comunidad que se ha sentido continuadora, por decirlo así, de esta comunidad de discípulos de Isaías, esta comunidad del resto, esta comunidad de los siervos, y ha visto en Jesús condensado todo lo que Isaías decía respecto de Israel y de Jerusalén, ¿verdad? Todas las cosas que se decían por ejemplo, incluso el llanto de Jesús que llora sobre Jerusalén, ¿no es cierto? También se interpreta desde esa misma línea. Bueno, si de aquí pasamos a Pablo, también encontramos que Pablo menciona, muchísimas veces utiliza el texto, es el libro más citado, al que más referencias hace en las cartas San Pablo. Sin embargo, solo en la carta a los romanos hace mención explícita de su fuente, ¿no? En la carta a los romanos. En los romanos es la carta de Pablo como más sistemática, más elaborada, que supone mayor reflexión, ¿verdad? Y es escrita no como tesalonicenses al principio, sino ya con la madurez de una reflexión y con la dilación de la parusía que tan presente estaba por ahí al comienzo, ¿no es cierto? Muchas veces en la enseñanza de Pablo muchas veces alude al texto del profeta Isaías, pero en las primeras cartas, sobre todo para hablar de la llegada de la parusía, de la venida de la salvación, ya cercana según la esperanza de Pablo al comienzo, y también se la aplica a sí mismo, con muchos de los textos de Isaías interpreta su propia misión, Pablo, como misión referida fundamentalmente a las naciones, a los gentiles, ¿no? En la apertura que nosotros descubríamos en Isaías, sobre todo a partir del capítulo 40, es la que le sirve a Pablo para encontrar o para interpretar su propia misión. Podemos dar un ejemplo de otra carta como la de 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, 12, 6.2, perdón, 6.2, hay una... Adelante, lea por favor. ¿Qué dice? Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de la salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se haga mofa del misterio. Del ministerio, ¿no? Del ministerio. Bueno, eso es la interpretación. Nosotros somos cooperadores suyos, os exhortamos a no recibir en vano la gracia, y dice él en la Escritura, dice aquí, y cita el texto de Isaías 49:8. En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el tiempo favorable, se está cumpliendo en este ministerio que yo estoy ejercitando en este momento, se está cumpliendo este ofrecimiento de la gracia y la salvación que Dios está queriendo ofrecer a las naciones, a los paganos, etc., ¿no? Entonces, en la carta a los romanos también, sobre todo en la carta a los romanos es donde se plantea de manera más explícita Pablo esta misteriosa situación con la que él se encuentra, ¿no? Los primeros destinatarios de la salvación, los favoritos de Dios, el pueblo judío, en su mayoría no acepta esta oferta de gracia que viene de Dios en Cristo Jesús. Entonces él hace una larga reflexión de 3 capítulos, el 9 al 11 de los Romanos, que es la
reflexión más sistemática del Nuevo Testamento en torno a este misterio, que es el misterio de que, cómo conjugar la fidelidad de Dios a Israel y el rechazo que en su mayoría, como comunidad, como pueblo, hacen del Mesías. Si bien es cierto, los primeros cristianos son judíos, ¿no es cierto? Son una comunidad judía, pero él en su conjunto sigue otra dirección. Entonces, para interpretarlo, le sirve mucho a Pablo la idea de Isaías, ¿no es cierto?, que es la idea del resto. Es decir, se trata de un resto. No todo Israel, sino solo un resto. Pero ese resto es el que representa a todo Israel. Su respuesta y su aceptación es la hace en representación del resto. Fíjense cómo en Romanos 9, 27 aparece esta categoría en primer lugar, ¿no? Está hablando del plan de salvación. Entonces, Isaías también clama en favor de Israel. Aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo un resto será salvo. Porque pronta y perfectamente se cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, dice, un resto, dice el texto de Isaías 1:9, habríamos venido a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. La categoría de resto, She'erit, el resto fiel, es el que le sirve aquí a Pablo para interpretar como no todo el pueblo, sino solo un resto del pueblo judío acepta la oferta de gracia que le viene en el Mesías. La Biblia de Jerusalén les pone en las citas marginales las referencias: Isaías 10, 22, 23, 11, 5, Isaías 1, 9, los textos citados por Pablo, ¿no? Entonces, en el mismo texto de Romanos, capítulo 10, versículo 20, dice, y pregunto yo, ¿será que no han oído? Claro que han oído, pues por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los límites del orbe sus palabras. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés fue el primero en decir, os volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida, os enfureceré. Isaías a su vez se atreve a decir, fui hallado por quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Es la interpretación, es decir, así interpreta este rechazo en masa y esta aceptación, en cambio, por parte de los paganos. En primer lugar, por parte de judíos no palestinos, judíos helenistas, y después de parte simplemente de paganos, ¿no es cierto? Y es según la categoría, según el texto de Isaías 65:1. Más a Israel le dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. El versículo siguiente, 65:2. Entonces, Pablo tiene el libro de Isaías en la mano y va citando, ¿no? Fíjense que las citas en el Nuevo Testamento están tomadas prácticamente de manera pareja de los tres bloques clásicos, digamos, que hemos visto que no están tan separados como nosotros pensamos, el proto, deutero y trito Isaías, ¿no? Fíjense entonces cómo también incluso en la visión del hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo será esto, en Romanos 11, 25, Romanos 11, 25, entonces se pregunta también por el endurecimiento, ¿no? ¿Hasta cuándo estará así? No quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. Para Pablo, este es el gran misterio realmente, cosa que totalmente inaccesible a su comprensión por el momento, esta cuestión de la falta de aceptación de un pueblo que está preparado para recibirlo. Todo parecía que iba a ser quien acogiese plenamente y en masa, ¿no? Para que no presumáis de sabios, el endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles. De ese modo, todo Israel se salvará, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, es la pregunta de Isaías 6,
cuando se pregunta hasta cuándo, hasta dónde, ¿no es cierto? 6:11, hasta cuándo o hasta dónde, y aquí dice hasta que todos los gentiles entren, y entonces también Israel será salvo, ¿no? Ahora, sin duda, el libro que más entretejido está de citas de la Escritura en todo el Nuevo Testamento es, con toda evidencia, el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y el libro del Apocalipsis hace uso amplísimo del texto del libro de Isaías. Hay más de 50 citas del libro de Isaías. Para las grandes visiones están tomadas de allí. Fíjense, por ejemplo, la visión del trono del Señor, en el capítulo 4. La visión del trono se elabora con los elementos de Isaías 6. El trono del Señor, 4:8, ¿no? Apocalipsis 4:8. Si bien, por supuesto, está muy presente también en Ezequiel, en todo el libro, pero en los momentos centrales habla de aquí. En 4:8 dice, habla del trono del Dios que está puesto allí. Cada uno de los 4 vivientes tenía 6 alas, como los serafines que hemos leído allá. Están llenos de ojos todo a su alrededor por dentro y repiten sin cesar día y noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Aquel que era, que es y que va a venir, ¿no? También eso incluso puede tener un resabio isaíano detrás, ¿no es cierto? Entonces, el texto, la visión del trono, incluso después el nombre que le da a Cristo, ¿no? En 1:8, por ejemplo, pero también 1:8, 1:17, es decir, el Cristo como alfa y omega refleja el primero y el último, ¿no? Yo estoy con los primeros y estaré también con los últimos, ¿no? El texto de Isaías 41:4, 44:6, etc., ¿no? Incluso el nombre que le da a Jesús, 5:5, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice, pero uno de los ancianos me dice, no llores, porque ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. El retoño de David es una clara alusión al libro de Isaías capítulo 11, versículo 1 y siguiente, ¿verdad? El retoño de David. Cuando se habla del paso de las llaves, ¿no es cierto? En el capítulo 3, versículo 7, dice, al ángel de la iglesia de Filadelfia, la sexta carta a las iglesias, escríbele así: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Isaías 22. ¿Se acuerdan el paso de Eliakim a Sebna a Eliakim, ¿no? El cambio de mayordomo y las llaves de la casa, del palacio, de la casa real, ¿no? El mismo, no, bueno, aquí en cuanto a los nombres, ¿no es cierto? Fíjense que hacia el final, ya en el capítulo 19, otra alusión, capítulo 19, versículos 11 y 15, por ejemplo, dice, entonces vi el cielo abierto, donde había un caballo blanco, entonces, o 15. Bueno, dice, su jinete se llamaba Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia, sus ojos parecen de fuego, etc. Y en el versículo 15, él pisa en el lagar para extraer el vino de la furiosa ira de Dios. Ya, el 15. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. De su boca sale una espada afilada. Fíjense, en Isaías 49, él hizo de mi boca una espada afilada, ¿no? Entonces, el arma del siervo, que es su propia boca. Entonces, a Jesús lo describe con los rasgos de Dios, con los que Isaías describe a Dios, y con los rasgos con los que Isaías describe al siervo.
la espada afilada, ¿no? Hizo de mi boca una espada afilada. También se dice en Isaías 11, en la visión dice que gobernará o castigará con el aliento de su boca, ¿no? El arma es su palabra, ¿verdad? Y bueno, aquí cuando dice que es el amén, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, ¿no? El amén, el testigo fiel. Así le llama también en Isaías 65, 15 y 16, habla del Dios del amén. El Dios del amén. También es interesante cómo en la misma línea de las relecturas del libro de Isaías, el libro del Apocalipsis también relee los oráculos contra las naciones que aparecen en el libro de Isaías y los aplica a los pueblos enemigos, especialmente a la impía Roma, ¿cierto? En el capítulo 14, por ejemplo, capítulo 17, capítulo 14, 8 al 15, también ahí cayó la gran Babilonia, ¿no? Aquí tenemos también como el signo del comienzo de la salvación, la caída de Babilonia incluso, ¿no es cierto?, que es tan central en el capítulo 47 del libro de Isaías, ¿no? Y la visión de los cielos nuevos y la tierra nueva tiene que ver con Isaías 65, que hemos visto esta mañana justamente, ¿no? Es también la llegada del Señor que trae consigo su paga, remite a Isaías 40, con el que se abre el anuncio del tiempo de salvación en el Deutero Isaías. Bueno, hasta aquí podemos llegar porque todavía habría que releer todo el Nuevo Testamento y ver la recepción que hay. Y fíjense la importancia, lo que preguntaba Luis esta mañana, la importancia de Isaías para una espiritualidad cristiana auténtica, ¿no es cierto? Fíjense cómo el Nuevo Testamento, para su interpretación, necesita ser leído desde el Antiguo Testamento para entender rectamente sus categorías, sus temas principales. Uno necesita ver la resonancia que tenía. El que escribe, los autores del Nuevo Testamento tenían en su cabeza y en su corazón estos textos, de eso hablan. Y no hacía falta que explicasen mucho a los otros porque sus primeros oyentes también tenían en su mente y en su corazón estos textos, ¿no? Bueno, así que no sé si hay alguna, ya estamos sobre la hora, ¿no? Si hubiera alguna pregunta. Bueno, muy bien, bueno, gracias que para todos deseo, en el nombre del Padre, como decía el predicador. Un regalito para el Padre Jorge. Así. Bueno. No. Mirá. Para que se acuerde de nosotros. Bien, eso, sacarle foto. Muchísimas gracias. Y hay una tarjetita adentro también. Pero esto está pintado. A mano, pintado a mano, de hecho. Sí. Un originales. ¿Quién será el autor? Sí, es cierto que somos uno de los primeros oblatos, me dice acá el maestro de oblato, así que muchas gracias, Padre Jorge. ¿Ya? En marzo del 82. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada, Padre, se lo merece. Siempre me hace bien. Todo rico. Gracias a todos los que han participado en el curso. Gracias a los que están del otro lado. Cerca y de lejos. Muy bien. Saludos.